física como deportistas que sois, tiene que ser también una parte súper importante. La parte de preparación física no vale de nada que yo vaya a pitar a un partido, me encuentre con deportistas que están haciendo deporte todas las semanas, entrenadores que algunos sí están haciendo ejercicio durante todas las semanas, y nosotros lleguemos a un partido, pitemos hora y media y no hagamos ejercicio. Es una falta de respeto, sobre todo si queremos igualdad dentro de estamentos, a nivel federativo. Creo que es un respeto que le tenemos que tener a esta parte de la película, que al final es la preparación física, y coger una serie de hábitos, tanto nutricionales como físicos, que son importantísimos. Y intentar, obviamente, bajar y cambiar los hábitos dentro de la vida diaria, que es importantísimo, pero sobre todo, aunque solo sea andar, es importante. Lo va a decir Marcos ahora, ya hemos visto ahí una parte de la charla y yo pienso que Marcos es una persona que controla bastante del tema. Sí es cierto que vamos a crear dentro del comité, bueno, ya hemos creado dentro del comité una parte de preparación física donde van a estar 2 o 3 personas, que en su momento ya os diremos cuál es ya hablaremos con esas personas y no nos vamos a adelantar a eso, pero evidentemente hay cosas que hay que cambiar y ya hay perfectamente un organigrama hecho de todas las labores dentro del comité, y uno de ellos para mí me parece fundamental, que es la preparación física. De acuerdo. Empezamos la charla. Marcos, cuando quieras. Vale. Bueno, voy a intentar a ver si hoy me deja compartir la presentación, que yo espero que sí. Bueno, nada, ya me conocéis, la gran mayoría. Mi nombre es Marcos Pérez y, bueno, aparte de árbitro de la Federación Territorial, también soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y, bueno, sí que es cierto que hablar de la preparación física en el balonmano es indispensable, como decía Nacho antes, pues ya no solo por el tema de que por el resto de estamentos, sino porque también, digamos que por una vida saludable, para que estemos todos activos y, sobre todo, estamos en la sociedad de la imagen. Entonces, la imagen que proyectamos en el campo y en la vida en general tiene que ser saludable. Es decir, como decía Nacho antes, de solo hacer actividad. Actividad es moverse, intentar moverse y moverse adecuadamente, ¿vale? Voy a ir lanzando así cositas, me vais parando y, bueno, lo que quiero intentar hacer en algunos momentos es interactuar, voy a abrir algún PDF y demás, ¿vale? Bien. Lo más importante es si somos deportistas o no, o qué es un deportista. Un deportista es el que se cuida a nivel físico, el que entrena, el que se mueve y, sobre todo, porque también se cuida alimenticiamente, ¿vale? Alimentariamente. Luego, lo que vamos a ver también es el tipo de energía o metabolismo que empleamos, los tipos de desplazamientos que realizamos y cómo puedo entrenar. Esto poco a poco iremos viéndolo a lo largo de la presentación, ¿vale? Lo más importante es qué tipo de metabolismos hacemos. Voy a ir muy rápido porque esto, la verdad que estaríamos muy hondo, pero bueno, la verdad que nos interesa mucho, sí que os interesa conocerlo un poco, pero bueno, saber que tenemos el metabolismo anaeróbico, que se divide en aláctico y láctico, y el aeróbico. Así, a grosso modo, el aeróbico es una actividad de larga duración, de más o menos 20 minutos en adelante. El anaeróbico láctico sería entre actividades de 1 a 3 minutos y el aláctico entre menos de 20 segundos. Aquí, digamos que nosotros lo que vamos a hacer en nuestro día a día, en nuestra labor, es hacer actividades de larga duración, pero con estímulos alácticos y lácticos, como son los sprints, como son diferentes desplazamientos que vamos a realizar, ¿vale? Aparte del tema de entrenamiento y de capacidades musculares y metabolismos, lo más importante es saber también cómo estamos por dentro. Nosotros pondré bastantes imágenes de Trainee, que es una aplicación que yo uso habitualmente en mi día a día en el trabajo, y hay diferentes medidas para saber cómo estamos realmente. El IMC, si habéis entrenado y habéis estado en equipos, sabéis que realmente no nos interesa, porque
no difiere la musculatura. Quien no sepa es la relación entre el peso y la estatura. Y veis aquí a la izquierda los baremos que estipulan, ¿vale? Veis que un baremo de 25, que es algo normal, ¿vale? Sería con sobrepeso. Sobrepeso es irreal, porque realmente no difiere la musculatura. Para saber cómo estamos por dentro, tenemos básculas de bioimpedancia, en el cual difiere la grasa corporal, la masa muscular, la adiposidad visceral, la masa ósea o los líquidos corporales. Eso en cualquier centro deportivo lo podéis encontrar o incluso muchas veces en las propias básculas que tenéis vía Bluetooth y demás. Sobre todo, si somos deportistas, no hay que serlo, no también parecerlo. Entonces, tenemos que evitar la parte de la derecha, el tabaco, las drogas, el no descanso, el alcohol. Ahora mismo, pues ya vemos que con las medidas, pues el tabaco ya se está erradicando mucho más y el alcohol, pues también. Pero sobre todo, como cuando tenemos partidos el día anterior, demás, pues sí que es cierto que el descanso es súper, súper importante. Y continuamente tenemos que rehidratarnos y tener una buena alimentación. Cuando llegamos a un pabellón siempre nos dan una botella de agua, que normalmente la traemos para casa. Eso es que algo estamos haciendo mal. Debemos que rehidratar siempre nuestra musculatura para un buen drenaje sanguíneo y aparte de eso para que nuestro cerebro tome las mejores decisiones. Al igual que tener una buena alimentación. Nacho, vamos a hablar algo de nutrición, pero yo recomiendo siempre que si tenéis alguna patología o ya que indaguéis un poquito más en eso, ir a un nutricionista o un digestivo o un endocrino, porque cada profesional está dedicado a lo que está. Cuando nosotros llegamos, establecemos un protocolo, ¿no? Que hacemos siempre, pues, mis compañeros, los 36 que tuve a nivel nacional y muchos aquí en Galicia, pues digamos que tenemos un protocolo un poquito más establecido, que es pues llegar con suficiente tiempo al pabellón, cubrimos el acta, la firmamos, comprobamos el estado del terreno y hacemos un calentamiento. Cuando hacemos la comprobación del estado del terreno, también hacemos el calentamiento. Luego os voy a explicar un poco el calentamiento tipo. Es el que yo recomiendo, no quiere decir que sea la fórmula mágica. Nunca vamos a tener una fórmula mágica, o sería idóneo, pero no la hay. Pero bueno, yo os voy diciendo cositas y luego distintos principios de entrenamiento. Un calentamiento tipo, pues sería, primero, hacer el sorteo y el equipamiento, hacemos el calentamiento y luego os explico esto. Sorteo y equipamiento, cambio de ropa y material, saludo inicial, comprobación final, protocolo de saludo, fin de la primera parte, fin de la segunda parte, estiramientos en el vestuario y fin de acta, entrega del acta y mando al resultado e informar a nuestro tutor. Esto sería lo ideal teniendo solo un partido. Como no tenemos solo un partido en el fin de semana, pues también voy a deciros un poco las pautas y recomendaciones que os diré, pues si tenemos un partido, 2 partidos, 3 partidos, en cuanto al calentamiento y en cuanto a el descanso y la flexibilidad o estiramientos o vuelta a la calma. Un calentamiento tipo lo haremos de 6 maneras. Habrá una preparación física y mental, que eso la podemos hacer ya antes de llegar al pabellón. Nos preparamos en casa, preparamos las cosas, tenemos todo ordenado. No quiere ser que seamos matemáticos, pero sí que tengamos una rutina, un hábito. Una vez que lleguemos allí, hacemos la activación de la musculatura. La activación de la musculatura, pues simplemente es adaptar el pie a la zapatilla, al parqué, al suelo, al hormigón, al terreno que vamos a desempeñar nuestra labor. A partir de ahí, aumentaremos nuestra temperatura corporal. No quiere decir que siempre rompemos a sudar, pero sí que habrá un aumento de temperatura corporal. Esto es el tipo. Luego os explicaré también diferentes tipos de si es en verano, si es invierno y demás. El falso mito de romper a sudar, lo que estábamos diciendo antes, y el discernir el sedentario del dinámico. Es decir, yo veo muchas veces que llegan al pabellón y empezamos a estirar estático y la musculatura es como una goma. Si yo tengo una goma y no la caliento un poquito, en cuanto la estiro, rompe. Entonces lo que tengo que hacer es un poco de movilidad articular, un poquito de drenar esa musculatura para activarla y para prepararla a lo que vamos a hacer. Bien.
Un calentamiento tipo. Tendremos 4 tipos diferentes. Partidos en invierno, en verano. Cuando es verano, obviamente el calentamiento tiene que ser inferior en cuanto a la activación muscular, pero igual de importante en la preparación. En invierno, en partidos que son un poquito más fríos, en ambientes más fríos, pues sí que debemos de hacer más hincapié en la movilidad articular antes de empezar a ese trote o a realizar pequeños impactos. También debemos de discernir los partidos senior que son a principio o a final de temporada. A principio, digamos que también es cierto que es en verano, nos tanteamos, estamos un poco viendo cómo va, pero a final de temporada, cuando ya se juegan realmente los partidos importantes, debemos hacer un calentamiento mucho más exhaustivo para hacer esa preparación mental desde el minuto 1. Ahí sí que sería bastante importante el romper a sudar para, digamos, activar todos los componentes corporales. También es diferente los partidos de categoría base, porque normalmente no solo pitamos 1, 2 o 3, pero sí que es importante que nos vean como deportistas, con lo cual, si ellos calientan, nosotros también debemos calentar. Y también debemos hacer hincapié en los partidos en función de los números de partidos. Es decir, si hacemos 3 partidos, pues no voy a calentar en los 3, pero sí que es cierto que debemos de calentar en 1 y como dividir, entre comillas, ese calentamiento en 3. Una activación muscular al principio, pero luego debemos de volver otra vez a esa activación. Es decir, si hacemos un infantil cadete juvenil, pues el infantil estamos haciendo a lo mejor una movilidad articular, simplemente es eso. Luego en la segunda, pues volvemos otra vez a activarnos y en la tercera, pues sí que romperíamos a sudar, que simplemente es con un par de sprints, ya estaríamos porque ya estamos adaptados a lo que hemos realizado antes. Bien. Si decís que voy muy rápido, me decís, me paráis y demás. Un calentamiento tipo, pues haríamos movilidad articular de abajo arriba. Sería bueno pues hacer algún pequeño vídeo para subir, digamos, al canal de formación de YouTube de la Federación Gallega. Y sería pues desde abajo arriba, de tobillos, rodillas, caderas, extremidades superiores, el cuello, etcétera, etcétera. Si hay un ambiente frío, debemos de hacerlo un poquito más exhaustivo, ¿vale? ¿Qué más cosillas? No empezar a hacer flexibilidad pasiva antes de hacer movilidad articular o trote. Debemos de hacer cositas así para intentar que lo que decía antes, que esa goma, esa musculatura no rompa. Si está muy fría, va a romper. Debemos adaptar el pie a la zapatilla y al piso que vamos a hacer. Caminar, hacer un trote suave al ritmo de cada uno, tiempo estimado de unos 2-3 minutos, que sería una adaptación, hacer un pequeño skipping de rodillas, talones al glúteo, pasos laterales, pasos en zigzag, tanto de frente como hacia atrás, hacer cambios de dirección. Digamos que vamos a adaptar la musculatura a lo que vamos a realizar y vamos a intentar también participar dentro del juego. Es decir, debemos hacer unas pequeñas salidas pues hasta 9 metros, meternos entre los jugadores, hacer un trabajo de banquillos, ir a los dos lados, ¿vale? Porque es lo que vamos a hacer realmente en el campo. Otra parte importante es el trabajo de propiocepción. Luego os diré un par de ejercicios de propiocepción para que veáis y hacer la posibilidad de estiramientos activos o balísticos. Esos son lanzamientos de pierna, esos son pues pequeños rebotes, muy pequeños, muy livianos. Y luego eso, lo que estábamos diciendo antes, métodos preventivos. Ver los jugadores, ver las líneas, ver si el sol me deslumbra en una zona, ver cómo estar siempre activos. Para completar, haremos unas salidas o progresivos para aumentar el ritmo cardíaco, así como movimientos que haremos en los partidos. Calentar la cintura pélvica, todo lo que es la zona del core, que serían los abdominales, el lumbar y todos los oblicuos. Y luego para terminar hacer unos estiramientos pasivos de abajo arriba, y exactamente igual que el calentamiento. El sóleo, gemelos, isquios, cuádriceps, etcétera, etcétera. Es muy, muy, muy importante que lo que estemos realizando es adaptar todo el momento lo que vamos a hacer durante 60 minutos o más. Bien. Después, las variantes de
de calentamiento según la casuística. Si tenemos varios partidos a lo largo de la mañana, lo que estaba diciendo antes, debemos que hacer un trabajo más dividido. El primer partido hacemos un calentamiento tipo reducido, de modalidad articular. Entre partidos, una ligera activación y luego la importancia del descanso y de la vuelta a la calma cuando terminemos. Algo que siempre obviamos es el calentamiento del glúteo, con pequeñas patadas laterales, ¿vale? Porque el glúteo es, junto con el core, lo que establece el centro y la fuerza de todo nuestro cuerpo. Después, si por ejemplo tenemos un partido después de un largo viaje, si vamos, pues imaginaros, desde Vigo hasta Lugo, que casi son 2 horas y pico, pues sería conveniente pues a caminar un poquito antes de hacer cualquier tipo de actividad, intentar eso, desmenuzar un poco la musculatura antes de hacer este tipo de calentamiento. Si luego los que ya habéis ido a algún tipo de sector o que tengamos varios partidos en el día, hacer mucho hincapié en la vuelta a la calma y en la relajación muscular. Yo muchas veces tengo en el coche un foam roller, que no lo sepa, es como un rodillo, que lo que te hace es liberar la fascia del músculo. La fascia es una membranilla que cubre el músculo, digamos que lo que hace es drenar y oxigenar un poco la musculatura para que se recupere mucho antes. Si queréis algún día, pues haré también algún vídeo cómo utilizar este elemento para que vosotros lo tengáis. Es bastante económico y la verdad que funciona muy bien. Bien, seguimos como árbitro, como deportista. Lo más importante que decíamos antes es que nosotros nos podemos dividir en 3. Hay una parte psíquica, una parte de conocimiento o experiencia, que sería la reglamentación o los años que llevamos arbitrando, pero otra parte súper importante es el físico. Como decía antes, no hay que ser buen deportista, sino que también hay que padecerlo. Y para eso, con la imagen que mostramos. En cuanto al entrenamiento, voy a ver las caras, a ver cómo vais. Pero bueno. Las claves de entrenamiento yo las divido en 4. El principio de individualización, el objetivo a conseguir, la priorización o temporalización del entrenamiento y condición física. Cuando hablo del principio de individualización, no es, lo que quiere decir es que nadie es igual. Por mucho que yo os diga 1000 rutinas, la rutina que le haga a Silvia, que le haga a Torreiro, que le haga a Chema, va a ser totalmente diferente entre ellos, porque su casuística es brutal. Ya no solo por el tema de su condición física, sino también el tiempo que utilizar o el tiempo que vamos a tener en nuestro día a día para poder entrenar. Siempre hay excusas de que no tengo tiempo y demás. Es súper importante que solamente con 20 minutos al día, dividido en 3, 4 días, de actividad, no de entrenamiento, sino de actividad física, digamos que la OMS lo recomienda como normal, como algo bueno. Yo voy un poquito más. Dependiendo del objetivo que tengamos, sí que tenemos que hacer un poquito lo que nos marca un buen profesional. Lo que os decía antes de la nutrición, lo os digo también con el entrenamiento. Si estáis en un centro deportivo y podéis ir a un técnico que os haga una rutina especializada o si podéis tener la posibilidad de acudir a un entrenador personal, sería lo ideal, porque vamos a estar trabajando siempre por el bien de una persona, no del resto. Luego, el objetivo a conseguir no es lo mismo la gente que empieza a arbitrar o que quiere, cuando muchas veces en mi centro me dicen que es estético o que es deportivo, pues obviamente el objetivo es totalmente diferente. Y luego, ¿cómo partimos dentro de esa condición física? Como decíamos antes de la periodización o la temporalización, pues tenemos que distribuir y hacer una planificación y un ordenado, porque si no somos constantes, no somos regulados en tiempo, pues digamos que no vamos a conseguir nuestros objetivos. Me estoy liando un poquito. Pero bueno. Bien. Ahora voy a sacar un poquito esto y quiero veros un poquito las caras, porque ahora sí. Quería saber si con micrófono abierto o con mano alzada, ¿quién entrena? ¿O quién cree que entrena? Vale, César veo, Torreiro bien.
Vale, bien. Ángel se pone la mano en plan... Vale, ¿vosotros qué creéis realmente que... Yo estoy empezando. Estás empezando, Ángel, perfecto. Eso es lo ideal, de por lo menos dar el paso de empezar. Yo Después, también, ¿eh? Yo también, ¿eh? Se te ve fino, Nacho. Yo también. Entonces, el tema es, ¿vosotros creéis que entrenáis bien? Los que entrenáis, ¿creéis que entrenáis bien? Ni de coña. Me encanta eso de, bueno, sí, depende. Yo confío en mi forma de entrenar. Eso sí que confío mucho en mi forma de entrenar. Pero yo lo mío lo voy a dejar para otro día y ya tomamos tú y yo un café. Cuando quieras. Bien, después, ¿quién cree que tiene objetivos diferentes a todos los 25? ¿No estábamos por aquí? Sí. Todos tenemos objetivos diferentes. Queremos adquirir pues, la categoría nacional, otros queremos subir de categorías en nacional, otros estamos iniciando en el arbitraje. Entonces, va a ser totalmente diferente a lo que hagamos. Bien. Era para veros un poco la cara, porque si no, hablo siempre y así por lo menos interactuamos un poco. Bien. Vamos. Marcos, una cosa, que a lo mejor me perdí en una parte, ¿no? Por cambiar un poco. ¿Has hablado algo del trabajo que se realiza en el descanso? Es que no, entre parte y parte, entre la primera parte y la segunda parte del partido, si hay algún tipo de rutinas directas vinculadas a una nueva activación después de tener esos 10 minutos de descanso o algo. Vale, no lo dije, pero bueno, lo voy a decir ahora. Gracias, Nacho, por el apunte. Sí que es cierto que depende el partido, porque sabemos que hay partidos más físicos que otros menos físicos. Lo que debemos hacer es descansar. Descansar. Muchas veces incluso casi ni hablar con el compañero. Nosotros nos metemos, si tenemos 10 minutos, pues dividir. Y hacer 2-3 minutos de yo me meto dentro, yo veo lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, y luego, que es cierto que deberíamos, es que nos cuesta, una vez que salgamos al campo, hacer otra vez una pequeña activación. Si nosotros hacemos una pequeña activación, como hacen los jugadores van a decir, ostras, no sé si será bueno, pero por lo menos está metido. Lo que decíamos antes de no es lo mismo estar en forma que también parecerlo, ¿vale? Entonces, ahí sí que deberíamos de hacer, al igual que cuando terminamos, obviamente hay partidos que queremos irnos, pero debemos también estirar, debemos hacer una vuelta a la calma, y si lo hacemos con los dos equipos, también sería una acción muy buena. Hacer una comunidad entre todos y que nos vean como uno más. Si no somos capaces de hacerlo en el campo, porque no podemos, porque hay partidos que nos tenemos que largar, sí lo podemos hacer en el vestuario o incluso en casa. De hecho, hay estudios que dicen que la flexibilidad pasiva es recomendado hacerlo incluso 2 horas después de la actividad en sí. ¿Vale? Creo que te hice un poco la respuesta. Sí, correcto. Vale. Gracias, Marcos. Muy bien. Seguimos. Para bingo. ¿Cómo entrenamos? Os voy a decir un entrenamiento tipo. Esto sería, grosso modo, sería lo ideal. Y luego, en base a los objetivos y en base a las categorías arbitrales. Un entrenamiento tipo, a grosso modo, sería dividido en 4 días, grandes grupos musculares, alternar días de fuerza con velocidad-resistencia, siempre un trabajo aeróbico al terminar, excepto el trabajo que hagamos de pierna al principio. Aún así, podemos hacer un trabajo aeróbico también de miembro superior. Hay que ver, muy, muy importante, el trabajo de fuerza para proteger toda la musculatura y todo nuestro cuerpo de posibles lesiones. Y, sobre todo, por el que decía antes de sabemos entrenar o no. La gran mayoría es, sí, entreno. ¿Cómo? Voy a correr 3 días. Muy bien. ¿Vas a competir? ¿Vas a hacer una maratón? ¿Vas a hacer una media maratón? No sé qué vas a hacer. No somos corredores. No somos atletas. Somos deportistas. Somos árbitros de balonmano. Y el árbitro de balonmano entrena como un árbitro de balonmano. No entrena como un corredor.
¿vale? Bien. Cuando hacemos categorías o hacemos, digamos que un poco de en qué estado de condición física estamos, debemos de diferenciar 3 estados. El de iniciación, el de tecnificación y el de perfeccionamiento. Cuando hacemos uno de iniciación, que luego explicaré un poquito más los objetivos que quiere el CTA, pues serían 2 días de actividad física. De actividad, no quiere decir de entrenamiento. Actividad física, más de 30 minutos. En el entrenamiento de tecnificación haríamos 3 días de entrenamiento específico, con una rutina establecida, con una periodización, una temporalización, dentro de los objetivos que nos hemos marcado. Y luego haremos un entrenamiento de perfeccionamiento en 4 días de entrenamiento específico, en el cual podemos hacerlo como el tipo que hemos dicho antes, de 4 días en grupos musculares, o un trabajo funcional de 3 días con un complementario, el cuarto, de cositas que nos fallan, tipo core, tipo propiciación, tipo técnica de carrera, ¿vale? Y meteríamos un poco ahí la resistencia. La resistencia se puede hacer de mil maneras. De hecho, seguramente los métodos de entrenamiento los estáis haciendo sin querer, sin saberlo, porque cuando yo voy a correr, sobre todo en Galicia, la orografía del terreno nos marca un Farlek. El método Farlek, que seguramente lo escucharéis. Cuando el método que estamos ahora está muy de moda, que es el HIIT, que es el entrenamiento de alta intensidad, muchas veces lo hacemos. Cuando hacemos un sprint, hacemos paradas cortas, luego hacemos otro sprint, otra parada corta. Eso no deja de ser un HIIT. Es un entrenamiento intervalo y intensivo, ¿vale? Entonces, siempre intentar poneros con un profesional que os indique en base a vuestro objetivo. 40-20. ¿Perdona? 40-20. 40 de trabajo, 20 de descanso. Para empezar, un 30-30. Los hits se pueden hacer o bien con tabatas, con hits puros, con un 40-20, un 30-30. Eso va en función de la condición física. Yo si te pongo, Nacho, un 40-20, mueres. Si te hago un tabata de 20-10, mueres. Bueno. Depende, sí, depende de cada uno, está claro. Yo en mi caso, por ejemplo, ahora mismo estoy así en 40-20. Pero bueno, un día a la semana solo. Claro, bueno. porque luego, ¿cómo marcamos nosotros la intensidad del entrenamiento? Hay la intensidad intrínseca y extrínseca. La extrínseca es muy fácil, con el peso. La intrínseca es con la intensidad, la velocidad. Si yo, por ejemplo, hago un squat, que es una sentadilla normal, sí, me va a costar mucho más y voy a ponerle mucha más intensidad si la hago con una velocidad inferior. Si hago mucha velocidad, la intensidad es inferior, aunque parezca paradójico, ¿vale? Vale. Seguimos para bingo. Bien. Ok. Os voy a marcar, tengo aquí como 6 rutinas, ¿vale? Aquí las veis muy, muy pequeñito, pero vamos a intentar ver si puedo ponerlo en PDF, ¿vale? Si no, puede haber alguna manera de mandarla, ¿verdad, Nacho? ¿Nacho? ¿Nacho no tiene micro? Sí, mira, sí lo podemos enviar, pero si tú le das a control más, te amplía. Si tú le das a control más, teniendo la imagen, te va a ampliar la pantalla para que se pueda ver quizás el PDF, o sea, lo que tienes en la presentación, ¿eh? ¿Verdad, Alberto? Yo pienso que sí, ¿eh? Sí, pero bueno, si hago esto, también lo entiendo que son pantallazos de Training Gym, ¿verdad? Sí. De la aplicación Training Gym esta, ¿no? La veis, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Vale? Sí, Yo sí. es que esa aplicación que seguramente muchos centros deportivos, de hecho Silvia, que trabaja en Serviocio, también la utiliza, la utiliza la gran mayoría de centros deportivos, te marca las repeticiones, te marca el tiempo, te marca el ejercicio. Luego os voy a enseñar un vídeo de esta aplicación que también la hay para móvil, que va muy bien porque los vídeos son explicativos de cómo realizar los ejercicios y demás. Fácilmente, si yo quiero iniciarme un poco,
¿vale? Y estar un poquito óptimo y no tengo ninguna patología a nivel óseo, muscular, etc., esta rutina sería muy asequible. Sería la primera sesión hacer pues un swimming, que es mano-pierna alterna, hacer el patinador, hacer talones a cadera, skipping, una plancha que lo habéis hecho seguro, extensión lumbar, unas flexiones de brazos, de rodillas, pointer, péndulo, oblicuo isométrico, escalador, etcétera, ¿vale? Es una rutina bastante sencillita que podéis hacer cualquiera. Y bueno, como decíamos con Nacho, ya os la pasaremos a modo de ejemplo, ¿vale? Para que las tengáis, las podáis hacer. Cuando fue la cuarentena, muchos profesionales nos hemos dedicado a hacer vídeos en Instagram, en YouTube y demás. Y bueno, esto es como todo. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con la gente que hace cierto tipo de rutinas. O sea, no sigáis a personas que no tienen, digamos, que conocimientos técnicos para enseñar y, digamos, individualizar el entrenamiento. Podéis hacerlo, pero sin tener ningún riesgo, ¿vale? Muchos influencers han metido clases en YouTube, en Instagram, y da miedito. Tanto miedito que profesionales de la fisioterapia se estaban frotando las manos. Decían que, oye, genial, que hagan estos vídeos porque las salas de los fisios llenas, ¿vale? Bueno, seguimos. Yo os digo, es a modo de ejemplo porque cada uno es un mundo, entonces lo importante es que sepáis que hay distintas rutinas para distintos objetivos y para distintas personas, ¿vale? Para saber la intensidad que estábamos diciendo antes, hay una fórmula que se llama la fórmula de Carbone, que es muy fácil de saber, que es la frecuencia máxima menos la frecuencia de reposo por la intensidad, el porcentaje de intensidad más la frecuencia de reposo. ¿Qué es la frecuencia máxima y qué es la frecuencia de reposo? La frecuencia cardíaca máxima es 220 menos tu edad. Y la frecuencia cardíaca de reposo es la primera medida de frecuencia cardíaca cuando yo me despierto. Eso sería esta fórmula. Entonces, tendríamos diferentes zonas de entrenamiento. Habría una zona 1, la 2, la 3, la 4 en función, y la 5 en función del porcentaje que queramos trabajar. Aquí es donde trabajamos el anaeróbico, que puede ser aláctico-láctico, y dependiendo las zonas y demás entrenamientos, pues es lo que vamos a trabajar. Esta presentación la vais a tener tener todos estos datos y cualquier duda y consulta que tengáis, pues no dudéis en avisarme, ¿vale? Más cosillas del entrenamiento. La propiocepción que hablábamos antes. La propiocepción es activar esos músculos inhibitorios estabilizadores de la musculatura, sobre todo de tobillo, rodilla, cadera, ¿vale? Como veis, hacemos un trabajo de equilibrio con estabilidad, partimos siempre de más estable a más inestable. Partimos de una superficie plana. Lo importante de este trabajo es hacerlo, si es posible, descalzo con calcetines, no con la zapatilla, porque la zapatilla, digamos que duerme esa musculatura de la planta del pie. Y hacemos un trabajo de desequilibrio, de activación, de reestructuración corporal. Si hacemos un poquito más inestable, le meteríamos elementos inestables, ya sea el fitball, ya sea el bosu, ya sea el cojín de equilibrio. Y luego acabaríamos con más inestabilidad, que sería con un trabajo de bosu o de fitball encima de él, ¿vale? Perdón, no sé por qué se me fue otra vez. Vale. Este último sería la más heavy, sería la parte más inestable, ¿vale? Pero bueno, tampoco somos el Circo del Sol, no hemos inventado la pólvora y no vamos a hacer ejercicios que dañen más que beneficios, ¿vale? Bien, siguiendo con el entrenamiento, aparte de lo que estábamos viendo, hay un entrenamiento de visión periférica. La visión periférica tenemos la visión central y la visión periférica es lo que vamos hacia los lados. Es decir, si yo estoy de árbitro de fondo y estoy focalizado en la atención en el balón, puedo estar focalizando la atención en el pivote o en la zona de extremos. Y eso también se entrena.
con ejercicios que podemos hacer ejercicios gráficos, como este que estoy poniendo aquí a la derecha, con el famoso buscar a Wall-E, ¿vale? Que lo pongo muchas veces. Intentamos fijar el punto en un miro y vamos buscando siempre fijando la mirada, o muchos trabajos que tenemos en internet, que esto sí que no hay ningún tipo de problema de realizar, que es el trabajo de periférico marcando el punto en el centro y buscando las diferencias en los lados, ¿vale? Más cosinas. El trabajo del core. El trabajo del core es la parte fundamental y sobre todo esas barrigas que se nos sobresalen después de la cuarentena, que no solo se trabaja a nivel muscular, también a nivel alimentario. Pero sí que es cierto que esa coraza que vamos a tener cuando si Dios no lo quiera, pues tengamos algún percance a nivel de impacto contra nuestro cuerpo, pues estar preparado el cuerpo para adaptarnos a esos estímulos, ¿vale? Y después hacer estiramientos que sería muy, muy importante de realizar. Os digo, esto está puesto aquí y ya lo veis. Los datos objetivos que podemos tener más o menos en un partido, estos serían unos datos que he tomado en algún partido de referencia, que la media de pulsaciones es de 130, 120 pulsaciones. Entonces, si vamos a trabajar siempre sobre ese pulso, vamos a trabajar el entrenamiento manteniendo esos niveles. La media, lo máximo sería 160 y lo mínimo sería unos 60, 50, dependiendo la frecuencia cardíaca de reposo que tengamos. ¿Por qué es importante trabajar sobre intensidades y trabajar sobre el pulso? Porque cuanto más capacidad tengamos de reducir esa frecuencia cardíaca máxima a la frecuencia cardíaca basal, a la frecuencia cardíaca de reposo, recuperaremos más nuestro estado y digamos que tomaremos mejores decisiones porque tenemos más oxígeno en el cerebro capaz de trabajar de ese tipo. Voy a citar a Michael Jordan, que Michael Jordan, ¿por qué era buen jugador? Aparte de, si visteis el documental, por muchas otras cosas, pero Michael Jordan se entrenaba los tiros libres sobre fatiga. Entrenaba después de entrenar, se quedaba media hora a entrenar los tiros libres. Porque si yo entreno sobre fatiga, cuando tenga esa presión, cuando tenga esa parte que se nos escapa, que es la psicológica, pues digamos que influya menos en nuestra toma de decisiones. Las calorías también es una media de 750 calorías aproximadamente, es decir, pues aún está bastante bien, y para ello debemos alimentarnos en su justa medida. Ya hablaré un poquito de nutrición un poquito más adelante, pero sí que sería bueno tener frutos secos cuando vamos a arbitrar. Si arbitramos 3 partidos, lo importante sería alimentarnos bien y rehidratarnos. Y los frutos secos naturales, sin estar fritos, nos dan un aporte energético y son grasas saludables, y aparte de proteína. El tiempo medio de un partido, de una parte, es de 36 minutos, aproximadamente. Esos son los datos objetivos. Los datos subjetivos que nos podemos hacer, porque no los vamos a contar, serían cuántos sprints damos, cuántos desplazamientos laterales, cuántos cambios de sentido. Como no vamos a ser capaces de poder contarlo, sería muy bueno ver realmente en un partido, con un vídeo, cuántos tipos de desplazamientos para hacer un trabajo más específico, pero sí que es cierto que a día de hoy es un poco latoso. Al igual que cuántas veces respiramos por minuto. Lo ideal sería hacer unas 10 respiraciones por minuto cuando estamos relajados, pero oscila entre las 20, 30 veces por minuto cuando un partido es más intenso, cuando no estamos centrados, cuando esa parte externa o psicológica pues nos afecta. ¿Vale? Cosillas. Los objetivos. Estamos marcados desde el CTA, esto es algo que hablé con Nacho y con Alberto, de distribuir un poco las categorías arbitrales. No es lo mismo los objetivos que podemos tener y también es cierto que no quiere decir que si estamos en la parte de iniciación no podamos hacer nada de la siguiente etapa o de que estemos en iniciación y arbitremos en otra etapa. Pero a grosso modo, para dividir un poquito, serían los que están en iniciación, que son los que han hecho o están haciendo el curso ahora, serían aspirantes de prácticas y balonmano 5.
Este tipo de gente ya no tiene por qué hacer un trabajo específico, sí que es cierto que no estaría de más, pero sí que marcarnos un mínimo. El mínimo es hacer una media de entre 10.000 y 15.000 pasos. ¿Cómo podemos medirlo? Mediante apps, mediante el móvil, mediante pulseras de actividad, etc. Hay mil maneras de poder hacerlo. Y hacer una vida activa. Es el mínimo que se pide para hacer un hábito de iniciación. Y ejercicios muy sencillos. Voy a poner muchos ejemplos de mi centro. Cuando viene mucha gente en mi centro y viene una persona que no tiene ni idea, le mandas 4 ejercicios y dice, ya está, sí, suficiente. No hay más. Ejercicios fáciles, asequibles, asimilables. A partir de ahí empezamos a trabajar. Y a partir de ahí pasaríamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa sería la etapa provincial. Sería mayoritariamente los que dirijan partidos de base y segunda autonómica, en los cuales sí que deberíamos establecer 2 días mínimo de entrenamiento controlado, temporalizado, individualizado y hacer una rutina y hábitos de entrenamiento, aparte de hábitos alimenticios, ¿vale? No sé por qué no me va ahora. Vale. La siguiente etapa sería la etapa territorial, en la cual sería ya partidos de base, de división de honor y autonómica, primera autonómica y demás, en el cual ya hablaríamos de 3 días de entrenamiento controlado, individualizado. Tendríamos que mandar un reporter a los entrenadores, en este caso, pues, lo que decía Nacho de ese grupo de personas que vamos a estar ahí en el apartado de preparación física, mediante apps. Muy fácil, captura de pantalla. Hago una captura de pantalla, como hice antes cuando viste los datos objetivos, mandamos captura de pantalla y ya tenemos un pequeño control. Un trabajo específico en función de los objetivos, de las patologías y de lo que tengamos que hacer. Y luego ya la última etapa, que la denominaríamos territorial plus o nacionales, que serían pues aquellas personas que ya hacen partidos de división de honor, autonómica, que están ahí para un trabajo de élite dentro de la Federación Gallega, y el grupo de nacionales, que sería 4 días de entrenamiento controlado, mandar igual el reporte a los entrenadores, hacer un trabajo específico y también uno complementario en función de su condición física y hacer un mayor control de la condición. Porque nosotros somos la imagen que proyectamos. Y si tenemos una imagen correcta, óptima, en la cual llegamos a un pabellón, ostras, aquí viene alguien que va a hacer su trabajo y por lo menos lo proyecta de una forma diferente. ¿Vale? Bien. En cuanto seguimos con los objetivos, las apps, lo que os decía antes. Yo os voy a decir 4 que son bastante asequibles. No quiero decir que las tengáis que comprar, pero bueno, que las sepáis. Yo trabajo mucho con la Mi Band, la de Xiaomi, que es bastante económica. Luego tendremos relojes deportivos o smartwatch tipo Polar, tipo Samsung, Apple Watch, etcétera, etcétera. Y luego las aplicaciones que suelo usar bastante, que esas sí son gratuitas, son el Strava o el Nike Run Club, ¿vale? Que esos establecen también objetivos, os podéis incluso picar entre la comunidad, hacer una comunidad entre vosotros, compartir rutas, etcétera, etcétera. Perfecto. Y luego os voy a si le damos a empezar ya o en el panel lateral de... Se me fue. Perdón. No sé qué he hecho. Nada, te saltó el vídeo, Marcos. Te saltó el vídeo, un vídeo simplemente. Vale. De una app. Yo pienso que de una app. Es la que os decía, la app de training. Sí. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo es, ya digo, es la que uso, no que sea ni mejor ni peor, es la que uso. Entonces, para que veáis un poco cómo es, ¿vale? Perfecto. Vale. Bueno, vamos allá. A ver si ahora va. Nada, es un vídeo para lo que os decía antes de esta aplicación que es bastante buena, en la cual, pues eso, esto sería una captura del móvil, iríamos a entrenamiento, ahí veis en PDF o bien aquí los ejercicios que vamos a realizar,
las series, las repeticiones. Si yo pulso o pulsase en cualquier ejercicio, como vais a ver ahora, pues veis cómo se realiza el ejercicio, cuánto tiempo me implica, cómo lo tengo que ejecutar bien, etcétera, etcétera. Ves ahí ya las repeticiones, os marca un tempo y demás, ¿vale? Simplemente es para que veáis un poquito. Apartado importante, sobre todo, ya os digo, yo no soy un gurú de la nutrición, ni quiero serlo, pero sí que es cierto que os voy a dar pautas o consejos de nutrición. Yo siempre recomiendo que vayáis a un profesional dedicado a la nutrición, para que no sé si tendremos o no en la Federación Gallega, que podamos estipular pues eso, algo un poquito más individualizado. Pero sí que hábitos saludables y alimenticios, pues para que se veáis un poquito de qué va, de que suene. Fuera de las dietas milagro, eso no existe. Eso de la dieta detox y de 21, plan de 21 días y demás, es mentira. Hay mucho efecto de dieta rebote y es más perjudicial que beneficioso. Al igual que no voy a hablar de otro tipo de dietas o de productos de mercado piramidal, que todos sabéis, y demás. Así que lo más importante es hacer una dieta equilibrada. A grosso modo se creía antes, que luego lo diré, de 5 comidas al día. Ahora se está viendo pues diferentes tipos de dietas. El que yo haga una dieta no quiere decir que pase hambre o que sea estricto, sino que tenga una rutina de hábitos alimenticios. Tenemos que ser suficiente en cantidad y en calidad, equilibrada, y esto es una fórmula matemática muy fácil. Si yo consumo 2.000 calorías y quemo 2.000 calorías, me mantengo en el peso. Si consumo 2.000 calorías y quemo 3.000 calorías, adelgazo. No hay más, ¿vale? Quiero que veáis que la composición corporal es un 60-65% de agua. Somos la gran mayoría de agua. Proteínas entre un 16-28%, carbohidratos entre 1,5%, grasas entre 9-15% y minerales entre 6%. Hay valores energéticos, que son los macronutrientes, que son los carbohidratos, grasas y proteínas, que son indispensables en cualquier dieta, y los no energéticos, que son los micronutrientes, los que tenemos que tener día a día, que son las vitaminas y las minerales. En cuanto a una dieta equilibrada, distribuir la cantidad de comidas en 5, ¿por qué pongo el asterisco? Porque esto cambia y la ciencia avanza mucho y ahora se dice que no hace falta dar 5 comidas al día, pero sí que es cierto que un aporte energético. O las dietas del ayuno intermitente, que son más de 14 horas sin comer. Eso es que depende cómo va vuestro cuerpo. Yo conozco gente que si va a correr por la mañana no es capaz de desayunar antes. O al revés. O sea, tengo que desayunar porque si no, no soy capaz. Entonces, nosotros conocemos muy bien nuestro cuerpo. Lo que es importante es que tengamos que hacer 2 ingestas de alimentos de grupo 2, que luego digo cuáles son, y 3 ingestas de alimentos de grupo 1. Alimentos de grupo 3 pueden aparecer siempre y alimentos ocasionales pueden sustituir los principales. El resto de alimentos pueden aparecer alguna vez, reducir la cantidad de grasas, la grasa mala, luego la grasa buena, cocinar con poco aceite, reducir la cantidad de azúcar, aunque tomemos azúcar moreno, aunque tomemos panela, no es bueno el azúcar, es la droga del siglo XXI. Debemos también reducir el consumo de lácteos y lactosas, tienen muchísima lactosa, sacarosa. Debemos también reducir el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas y mínimo beber 2 litros de agua. Si yo tengo los grupos, que son los principales y los ocasionales, tenemos las proteínas, hidratos y vitaminas. Las proteínas, pues el principal, que es lo que decíamos que debemos tener más, es la carne blanca, pechuga de pollo, fiambre de pavo, pechuga de pavo, etcétera. El pescado, que sería el atún, el pez blanco, el pez espada, pez blanco, los huevos, la clara, no la yema. Hidratos tipo arroz o patatas, las vitaminas, pues las legumbres, vegetales y hortalizas. Siempre intentar en nuestra dieta, como me decía mi nutricionista, la más variada y más colorida. A mí como daltónico me viene un poco jodido, pero bueno, pero más colorida.
Cuanto más colores tenga mi comida, mejor. En los ocasionales tendremos la carne roja, cerdo, el pescado azul, los mariscos, calamares, chipiriones, etcétera, etcétera. Los hidratos también. La pasta, sí que es cierto que estamos viendo muchas veces de, bueno, pero la pasta integral debemos tomarla. Bueno, la pasta integral sí, es algo mejor que la pasta blanca. ¿Por qué? Porque nos sacia. Pero a niveles nutricionales prácticamente son iguales, ¿vale? Bien, esto sería una dieta o una rutina alimenticia saludable, así a grosso modo. Ya visteis que se puede llevar perfectamente. Cuando pongo pasta, ya os digo, es pasta integral, sí puede ser, simplemente porque te sacia más. Y eso dividido más o menos en cinco ingestas. Cuando hablamos de batidos proteicos, que no quería hablar, que muchas veces decimos, ostras, ¿los batidos son buenos o malos? Depende para qué. Depende del objetivo que tengamos y sobre todo el tiempo. Si yo no tengo tiempo de hacer una ingesta de proteína, pues obviamente no está mal pues llevar al trabajo pues un batido de proteína. De hecho, ahora mismo los endocrinos incluso hasta recomiendan ese tipo de batidos, ¿vale? O sea, no sé reacios a los batidos, pero lo dicho, con cabeza y siempre con un profesional que os respalde detrás. Esta es mi nutricionista que trabaja en nuestro centro y bueno, hay miles y miles de maneras que vamos a ver ahora, que también lo voy a poner, porque es muy interesante, que es, si yo no tengo tiempo, son más excusas que otra cosa. Porque si no tengo tiempo puedo contar muchas proteínas y muchos alimentos buenos que no sabíamos que podían estar ahí. Vamos a ver si lo puedo hacer ahora. Bien. ¿Ves ahí el PDF, verdad? Bien, como veis, las verduras y frutas, si yo no puedo encontrarlas naturales, pues verduras congeladas. En el Mercadona, en el Carrefour, lo que sea. Podemos ver verduras en conservas. Podemos ver verduras envasadas. Podemos ver frutas congeladas. Que no tienen el mismo aporte energético o nutricional, pierde muy poquito. Las frutas, y también, si no podemos, pues la podemos encontrar en botes, en purés. En los cereales igual. Si no tenemos tiempo, tenemos los vasitos de arroz, de quinoa, de cuscús. Tenemos mil historias. Las pastas esas de integrales, las de trigo, etcétera, etcétera. Sacian más. Los panes. El pan no engorda. El que engorda somos nosotros. Pero ya no solo eso, sino que no tiene por qué repercutirnos, ¿vale? Cereales. Hay mil maneras de comer y de estar sanos con algo supernatural. Esto no lo puedo pasar porque esto sí que es un trabajo de esta chica, pero bueno, sí que quería que vierais que hay cocinas que podemos hacer y encontrar en miles de formas, ¿vale? Me veo completamente reflejado en esos productos. Muchos de esos productos son mi día a día. Las dos van ligadas, siempre. La mala alimentación, peor estado físico. A peor estado físico, mala alimentación. Porque nos encontramos mal, ya aparte viene el aspecto psicológico y es una pescadilla que se muerde la cola. Cada profesional en su ámbito. Si tenemos una patología o tenemos malos hábitos alimenticios, debemos ser un profesional de esta índole. Entrenadores personales, nutricionistas, incluso luego si tenemos algún tipo de problema o de estado anímico, etcétera, también debemos ir. Los falsos míticos. No por mucho sudar, adelgazaremos más temprano. Tenemos voy a sudar como un becerro, voy a ir a la sauna, voy a ir tal. No, chico, esto no va así. No por mucho sudar. Si sudo, lo recupero bebiendo. O sea que no me sirve para, no por mucho sudar, vamos a adelgazar mucho más. Y si cuidamos todos estos aspectos, seremos mejores personas porque estaremos mucho mejor con nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando hacemos deporte, cuando nos alimentamos bien, cuando hacemos actividad física, también segregamos naturalmente adrenalina, noradrenalina,
la adrenalina, la hormona de la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues siempre sería bueno y saludable. Bien. Esto me gusta para el final porque siempre que hablamos de preparación física es, ostras, me tengo que preparar para el objetivo final. ¿Cuál es mi objetivo final? El maldito Kuznavet. Siempre lo tenemos en mente y digo, ostras, pues un mes antes voy a salir a correr porque me tengo que preparar. Chicos, no vamos a hacer en un mes lo que podemos hacer en un año. Entonces, no nos debemos de obsesionar con esto. Aparte, ahora hemos cambiado las pruebas físicas y van a ser diferentes y van a ser otro tipo de entrenamiento diferente. Pero sí que es cierto que, sobre todo a nivel nacional, a día de hoy, es lo que requiere y siempre lo tenemos como un objetivo final. El Kuznavet no es un objetivo final real. O sea, si tengo una buena condición física, debemos de pasarla perfectamente. Hay 3 periodos o fases, que la fase primera es de calentamiento o activación, que es en el periodo de 0 a 3. La fase de carrera, que es de 4 a 7, que es cuando empezamos a sudar. Y la fase final, que sería en el periodo 8-10, que la fase final es me dejo todo porque sé que tengo que conseguir este objetivo. Y es más psicológico casi que físico. No paramos de golpe, al finalizar debemos hacer siempre caminatas o hacer esa pequeña vuelta a la calma, reduciendo la frecuencia cardíaca y haciendo estiramientos pasivos. Cuando yo entreno, cuando me preguntan cómo entrenar la Kuznavet, esto sería un planning más o menos específico. Haremos cinta o trabajo fuera, haremos trabajo de fuerza, como habéis visto, que siempre lo que he dicho que es súper importante, y sí que es cierto que haremos algo específico como sería el fartlek o hacer un pequeño entrenamiento de resistencia de base 1 en el cual tengamos una capacidad aeróbica pues suficiente para no fatigarnos, ¿vale? Y muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí sería mi presentación, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, consulta o demás, os pasaremos la presentación, os pasaremos algún PDF de rutina y demás. Y como dijo Nacho, pues haremos un grupo de trabajo para realizarlo, ¿vale? No sé si...